brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no le destruyese y no lo hallé. Amén. Así vamos a orar, lo pide nuestro nuevo pastor y junto con ellos todos los varones en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Padre, de estar aquí, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que tú, Padre Santo, use este barro, Padre, este vaso de barro, Padre Santo, para que tú, Padre, te glorifiques, que tu palabra sea predicada, Padre Santo, con libertad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. Así pueden tomar asiento. Amén. Como hemos leído allí en Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel, Dios mandó al profeta a buscar. Era un tiempo, hermanos, que el pueblo de Dios eran asesinos, profanaban la ley de Dios, menospreciaban el santuario. El pueblo de Dios estaba alejado del Señor. Aquí el profeta fue enviado a buscar solo uno justo, así como Abraham intercedió como Lot. A ver si había uno justo que se podía parar en la brecha. Brecha significa un hueco, una abertura, un rompimiento, un incumplimiento de un pacto, un convenio. Pero espiritualmente significa una brecha, espiritualmente significa un rompimiento de un convenio, de un pacto, que una de las dos partes no cumplieron sus obligaciones. Y nosotros sabemos que Dios cumple sus obligaciones cuando Él nos promete algo. El que no cumple es el hombre, lamentablemente. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Ezequiel. Estaban alejados, eran personas asesinas, hermanos. Asesinaban a sus hijos. Eran adúlteros, si nosotros nos ponemos a meditar, gracias a Dios que estamos en la gracia, pero era igual como Sodoma y Gomorra, pero lo único que aquí no hubo ningún hombre o mujer que pudiera pararse en la brecha y pelear por la verdad. Abraham pudo interceder por Lot, porque él se paró en la brecha, porque era un hombre justo. Y también miramos a Moisés. Leemos allí en Salmo 102, 6. Perdón, Salmo 106, 23. La Nueva Versión Internacional dice: Dios amenazó con destrucción, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira lo destruyese. Amén. Aquí lo que estaba buscando el Señor en Ezequiel, en el pasaje de Ezequiel, un hombre justo que podía enfrentar al Señor así como Moisés sí hizo. Recordar a Dios, que era un Dios misericordioso, justo. Y Moisés le dijo: ¿Cómo tú ibas a destruir al pueblo? Ese mismo pueblo que lo sacaste con mano fuerte, que lo sacaste y lo dirigiste en una nube, un pilar de nube de día y un pilar de fuego en la noche. Esas maravillas que hiciste con ese pueblo cuando lo sacaste de Egipto, ¿cómo lo ibas a matar? La gente iba a decir que no tenías el poder suficiente, porque ahí dice en Levíticos 14, que tú no tenías el poder suficiente para meterlo en la tierra prometida. Pero hubo uno que sí se paró en la brecha para decir a ese Dios, recordar eso: eres un Dios justo, que lo que prometes cumples. Pero lamentablemente, si leemos aquí en Ezequiel 22:31, dice: por tanto,
derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. Lamentablemente aquí no hubo ninguno, hermanos. Pero vemos a través de la Biblia que sí hubo hombres y mujeres que se pudieron parar en las brechas. Como dije, una brecha es una rotura en un cerco, una muralla. Y nosotros conocemos el pasaje de Job, que Jehová hizo un cerco alrededor de Job. ¿Por qué le cercó a Job su vida y sus cosas? Porque era un hombre recto, perfecto, apartado de la maldad y temeroso de Dios. Así construimos murallas, cercos alrededor de nuestra vida. Y así Dios esperaba que el pueblo de Dios en Ezequiel construyera murallas de justicia, que si había ruinas o aberturas o brechas en las paredes por la causa de pecado, porque así se hacen las brechas en la protección que Dios nos hace. Es por dejar entrar el pecado, porque nosotros cometemos pecado, como el pueblo de Dios aquí así ampliaron esas brechas, por dejar que el pecado entrara. Y así, hermanos, Dios en este momento, en este tiempo está buscando hombres y mujeres que construyan murallas. Y si hay murallas que están en ruinas, que las brechas están amplias para que el enemigo entre, nos paremos y defendemos la verdad y traemos a los pecadores al arrepentimiento, porque es lo que estaba buscando aquí Dios en Ezequiel, traer a los pecadores al arrepentimiento, porque Él no quería destruirlos, pero no hubo ningún justo para que predicara el arrepentimiento. Y así así estamos viviendo en este tiempo. Así como si leemos Ezequiel, asesinos, dice derramadores de sangre. Ahorita hay derramadores de sangre inocentes. Y dice en 2 Corintios 5 dice que por medio de Cristo tenemos el ministerio de reconciliación. Cada uno de nosotros podemos traer la reconciliación, edificar y reparar las murallas con la reconciliación, con el arrepentimiento. Y en Isaías 5 miramos cómo Dios construyó esa muralla en su pueblo. La viña de Él, dijo que Él la cercó. Pero en esta noche, hermanos, yo no quiero hablar, ya sabemos que hubo hombres, pero yo quiero hablar de una mujer en esta noche, de María. Pero no solamente como María, la madre de Jesús, sino María como la discípula, como la testigo de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Pero antes de entrar a la vida de María, yo quisiera dar un contexto histórico, un contexto de las mujeres en el tiempo de Jesús. Porque el tiempo de María no es tiempo de nosotros, que nosotros tenemos la libertad de escuchar, de estudiar la palabra de Dios. No, el tiempo era diferente. La mujer no era enseñada a leer ni a escribir en ese tiempo. No podían ni leer la Torá, no podían, como dije cuando rejunté la ofrenda, si estaban en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, tenían que haber 10 hombres antes de que comenzara la lectura de la palabra. Ellas no podían salir con libertad
sola, tenía que estar acompañado por su esposo, su hijo o su papá. Un hombre no podía hablar con una mujer en público. Quiero leer. Los escritos de los judíos, hay una frase que dice, si la Torá fuera enseñada con una mujer, primero sería quemada. Ese es el tiempo de María, tiempo de las mujeres que leemos en Lucas. Ese es en el tiempo, cuando usted lee la palabra y lee a esas mujeres, lee con el contexto que ella no tenía libertad de tener esa libertad, de alcanzar esa libertad a través de Jesucristo. Si por eso, si uno se medita en la palabra y cuando Jesús habló a la samaritana, se asombraron los discípulos porque no era la costumbre que un hombre hablara con una mujer, menos que le enseñaran la palabra de Dios. Pero lo sorprendente que estas mujeres desafiaron, no me le importó desafiar las costumbres de ese tiempo para lograr la salvación y ser libertada por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que gozar de esas victorias que hicieron esas mujeres, de poder predicar la palabra de Dios. Y la historia de María lo encontramos en Lucas 1. Ahí miramos y ya sabemos todo que vino el ángel Gabriel. Pero lo que yo me quiero en el versículo 38 dice, cuando al ángel después de decirle, de hablarle que iba ella a cargar al Mesías, él dijo, heme aquí, dijo, he aquí la sierva del Señor. Ahí está ella voluntariamente diciendo, aquí está la sierva del Señor, hágase como tu palabra, como has dicho. Y ella no le importó ser una madre soltera en su tiempo, a ser juzgada por adulterio. Y nosotros todos sabemos qué significaba en ese tiempo ser una adúltera, ser pedreada. Ella dio su vida, pero hermano, no nomás por ese llamado o ese propósito o esa asignación. Ella no nomás cumplió con esa asignación y se olvidó de Jesucristo. Ella estuvo allí cuando Jesús predicaba. En Mateo dice que estaba afuera antes que Jesús terminaba de enseñar. Cuando ella dio a luz y escuchó a los pastores decir todas las cosas del niño que nació, las buenas nuevas, dice su palabra que ella atesoró esas palabras en su corazón. Ahí miramos el crecimiento de María. Ella no nomás cumplió con la asignación de tener ese Mesías, sino ella fue una fiel discípula de Jesús, porque la miramos en la cruz, la miramos después en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Ahí miramos que ella, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, lo atesoró y fue una fiel testigo de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos y hermanas, es la cultura de ese tiempo. Si miramos cómo Jesús rompió con esa cultura, porque Él vino a transformar todo.
Y miramos el trato de Jesús con las mujeres. Miramos cómo Él enseñaba, aunque no era buen visto por los judíos que un hombre enseñara a una mujer la palabra de Dios. Miramos en María y Marta. Lo miramos como hablaba con Marta teología sobre la resurrección. So, hermana, Dios quiere que nosotros le sirvamos como fiel testigo de su poder, ese perdón que nos da, su salvación. Y yo creo que nosotros cuando leamos las mujeres, le podemos dar otra vista diferente para que nosotros podamos seguir esos ejemplos. Yo siento que María es una paradigma, un modelo de seguir. Porque ella se paró en la brecha a defender la verdad con su propia vida, porque protegió ese bebé que sabía, porque era una mujer piadosa, dice la palabra de Dios, piadosa. Fue escogida porque era un fiel creyente, porque lo miramos cuando presentó a nuestro Señor Jesucristo, cuando fue y hizo las fiestas de los 12 años. Miramos que la palabra de Dios también dice que sus papás de nuestro Señor iban cada año a las fiestas de Pascua. So, ella cumplió con todos los deberes de la ley. So, aquí, hermanos, María reafirmó esas murallas. Esas brechas, ella rellenó esas brechas que estaban debilitando el cerco. Y hermano, no nomás uno tiene que ser cerco o rellenar o afirmar esas brechas para defender el pueblo de Dios o para nuestra vida, para nuestros hijos. Nosotros tenemos que edificar esa muralla, alrededor de nuestra vida y de lo que nos pertenece, así como Job lo hizo. Es lo que Dios está buscando, contar con mujeres y hombres que se puedan parar en la brecha y defender, porque el día de Jehová, porque si leemos ahí, otra vez leemos en Ezequiel, si leemos ahí en Ezequiel 13:5, no habéis subido a la brecha ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resistes firme en la batalla en el día de Jehová. So, tenemos que estar firmes para el día de Dios, porque va a venir, hermanos, va a venir ese día y Él va a buscar hombres y mujeres para contar, para que pelee, y la palabra dice que se enfrente, porque la ira va a venir. Y tenemos que enfrentarlo recordándole que es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y yo les pido, hermanas, que ponemos en disposición nuestra vida, así como María y las mujeres que leemos en Lucas pusieron. Porque Dios nos pide un sacrificio vivo. Y es nuestra vida entera. Y está buscando mujeres piadosas, apartadas del mal, para poder pararnos firme en el día de la batalla de Dios. Y poder decirle,
heme aquí. Todo lo que tú me mandaste a hacer, lo hice. Amén, aleluya. Hermanos, eso es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres con quien contar, para traer arrepentimiento a este mundo y muchas veces reconciliación en nuestra vida, en nuestra familia. Esas murallas se tienen que construir con la verdad, con la justicia. Si la pared está en ruinas, no abrir más esas brechas, dejando que el enemigo, porque si uno entiende en la guerra por qué se construyeron las murallas, es para detener al enemigo afuera, no adentro, adentro de las paredes, es tener al enemigo afuera. Y a veces esas paredes se debilitan, pero tenemos que levantarnos y reforzar esas paredes para estar firme en el día del Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a levantarnos y voy a pedir que nuestro hermano pastor oremos. Si quieren pasar.